come from? Argentina. Huh? Argentina. Argentina. Yeah, but your country. Maradona. Or not recognize my country. What? Argentina. It's not recognize my country, Kosovo. Kosovo is a new country. Kosovo nos recibió con una intensidad que no esperábamos. Pero aquí estamos. Y en este video te vamos a mostrar la cara de este país que no sale en las noticias. Acabamos de entrar al país y nos da esa sensación de que no está acomodado para gustarte, sino que es esto. Y vamos a descubrir juntos porque el país más nuevo de Europa sigue siendo tan controversial. Nuestro recorrido sigue avanzando por los Balcanes, en el sureste europeo. Durante las últimas semanas estuvimos viajando por Albania, desde las zonas más tradicionales del sur y sus playas espectaculares, hasta las increíbles montañas del norte, donde esa caminata que tanto estábamos deseando no salió como queríamos. Hasta acá llegué, la verdad que la nieve lo está haciendo bastante difícil. Hay zonas donde se puede caminar mejor, pero otras donde está tan floja por haber pasado el mediodía que se te hunde el pie hasta la cadera y nada. Pero estando a solo 20 kilómetros de la frontera, el llamado era inevitable. Era momento de seguir viaje y cruzar hacia un país que nos generaba muchísima curiosidad. Con unos agradables 1 o 2 grados sobre el cero, estamos arrancando y yéndonos de una de las zonas más extraordinarias de Albania. Nos cagamos de frío, eso sí. Pero qué vistas espectaculares. Ya estamos en primavera y sí, acá todavía no, si bien se notan un par de retoños en los árboles, en la vegetación, los picos de las montañas no se han enterado y con estas postales nos hemos levantado durante un par de días aquí enclavados en el medio de las montañas malditas al norte de Albania. Pero hoy tenemos una misión diferente. Un día especial. Estamos muy cerquita de lo que es una frontera polémica, difícil, rara. Vamos a tratar de cruzar hacia Kosovo, que tiene ahí un par de problemas políticos después con lo que sería la continuación del viaje, pero nos preocuparemos más luego. Sí, de lo eso. Primero que tenemos que hacer es ver si podemos cruzar la frontera, sí, ¿sabes? Después organizamos el resto. Nos vamos despidiendo entonces de el final de la ruta, que pese a que estamos muy lejos de todo, aún así llega la ruta con asfalto y empiezan a verse cómo estos emprendimientos turísticos comienzan a florecer en todo el valle. Recordemos que Albania, con su historia política, estuvo aproximadamente unos 40 años completamente aislada del mundo. Entonces, hoy por hoy la Albania que podemos conocer, que estuvimos recorriendo estas últimas semanas, viene a ser una Albania que está aceleradamente queriéndose poner al día. Y son en estos lugares aislados de montañas, donde la geografía ponía también esa barrera para que el mundo llegue a influir acá, donde los descendientes de las personas que originalmente vivían acá, los nietos por ejemplo, vuelven a estas tierras para abrir las puertas al turismo. Si hay algo que caracteriza a Albania es que es muy hospitalario y al menos si bien no nos hemos alojado en ningún lugar, sí lo hemos visto en los gestos, en los modales, en la forma de saludar y siempre sonreírte. Así que nos vamos muy contentos de todo este recorrido que hemos hecho por Albania, ¿no? O sea, nos llevamos una muy buena... un muy buen conocimiento de todo el país. Y muy loco, lo más albano de lo albano, la modernidad se choca contra los búnkeres de otra época. Fíjense como todavía en los hoteles 5 estrellas todavía no pudieron correr los búnkeres que están acá desperdigados por el país. Es muy loco.
realmente estábamos muy cerca de la frontera. Era cierto. ¿Cuánto fue? ¿Qué hicimos? ¿Media hora de manejo? Media hora. Pero bajamos de lo que es la montaña a como más a valle. Ya estamos llegando unos 400 metros y estaba viendo la bandera ondear allá a lo lejos de Kosovo y me doy cuenta de que ni siquiera sabía cómo era la bandera. O sea, es algo muy loco, es la primera vez que me pasa. O sea, estar tan ajeno a un país y de repente, ¡pum!, estamos adentro. Vamos a bajar acá y a prestar atención. Bueno, a ver, esto no hay nada. Acá no hay nada. Prendidas, sin fotos, no fotos. Vale. Ah, bueno. Estamos en Kosovo, señoras y señores. Fue la ¡Vamos! frontera más fácil que atravesamos en la vida. Y eso que hubo que comprar el seguro, porque por primera vez hoy sí nos estaba festejando. Estamos en Ahora- Kosovo. Bocinazo, Kosovo. Bocinazo, Kosovo. Por primera vez desde que tenemos nuestra autocaravana aquí en Europa asegurada en España, estamos cruzando frontera a un país que no tiene cobertura en la Carta Verde. Entonces tuvimos que comprar el seguro. Y quiero remarcar algo acá, porque nosotros cuando lo sacamos en España, al no tener antigüedad, no tener registro previo allá, Sí, somos como que no como... tenés historial de conducción, ¿no? Seríamos como unos principiantes, como un 18 años aprendiendo a manejar, seguro carísimo de autocaravana. Nos cobraron algo así como 1.700 euros el año. Un poquito más porque lo pagamos trimestralmente, entonces se nos fue a 1.800, casi 1.900. Sí. Ahora, el seguro acá en frontera, como lo podríamos sacar en cualquier frontera, más allá de que no lo hacemos, porque tenemos el de España, nos sale 1 euro el día. O sea, ¿por qué estoy pagando un seguro súper caro en España? Eso no sé, me afectó. Sí, habría que investigar las diferencias, ¿no? Porque realmente Este debe seguro ser solamente- Sí, solamente- terceros, básico, súper sencillo. Hay que ver qué cobertura te da en caso de que pase algo. No te cubre nada, solamente debe cubrir al tercero. Y bueno, el de España sí cubre robo, accidentes, choques. Pero realmente, Sí, da a pensar, ¿no? En esto de que uno tiene que andar eso, buscando ¿cuánto me siempre cubrirá el seguro en España si me roban en la India? Pero en India no te cubre. Bueno, Carta verde, o sea, es ¿qué verdad, estás tenés diciendo? razón. En Rusia, en lo más lejano de Rusia. ¿Qué me cubrirá? ¿No? En Siberia estoy. ¿Qué se van a hacer cargo? Para eso tengo el seguro básico. Bueno, habría que ver. Ya estamos haciendo nuestra primer ciudad en Kosovo. Obviamente la encontramos a muy pocos kilómetros de la frontera. Y impacta por un lado porque veníamos de días muy tranquilos en el medio de la montaña, completamente solos, y de pronto nos volvemos a encontrar en el... Hello, how are you? Qué amable. Volvemos a Están encontrarnos. todos como medio, yo veo muchas caras de asombro. O sea, no sé si preocuparme, si reírme. ¿Por nuestra casa? Sí, como que están... ¡Wow! Algo así. Sí, pasamos. Y nosotros estamos igual con la ciudad, por esto, el contraste de que veníamos días muy tranquilos y de pronto es como que sigue siendo los Balcanes, ves, no sé, en el horizonte mezclas de diferentes templos, mezquitas, iglesias, Muy- ves restos otomanos Muy otomana la también. onda, Sí. pero como sin pulir. Más áspero, más real, menos emprolijado. Sin el filtro de Instagram, o sea, Sí. quiero que agarres este Mira, sentimiento una Kangoo 4x4. que todavía no estamos pudiendo como expresar porque son las primeras impresiones, los primeros kilómetros. Acabamos de entrar al país y nos da como esa sensación de que no está
acomodado para gustarte, sino que es esto. Sí. Esto es lo que vos vas a Es la encontrar que en salió, Kosovo. es la que definieron, pero creo que siempre las primeras impresiones son bastante Acertadas, o sea, o al menos más auténticas. auténticas. Porque después vas leyendo, yo en un rato me voy a poner a leer bien en el país, mañana vamos a salir a caminarlo, pero esto es lo que queríamos dejar registrado, este Todos sentimiento. Y como que saben que es mi primer día. Siento eso. Que siempre es como la presión de no entender nada y todos te presionan. Hoy acá, mirá, artesanos. Artesanos martillando un yunque, acabo de ver. Acá estaba diciendo, todos me perdonan. O me saludan, o el manito, o tranquilo campeón. Claro. Le tengo, ojo, no le tenía tanta... Me emociona un poco, porque Es una buena bienvenida, nuevo, o sí, sea, es nuevo, ¿no? en primera instancia parece caótico, parece un lío, autos por todos lados, subidos a las veredas, pero la gente te muestra esa bienvenida. sí, además nosotros somos más del caos, ¿viste? Todo lo ordenadito a mí me pone un poco nervioso. Así que esto me gusta, Pinta está muy bien. bonito. Vamos a ubicarnos, vamos a comer alguito y salgamos a caminar. Esta ciudad donde estamos se llama Jakovica y es como la primera que cruzamos apenas cruzamos la frontera. Entonces salimos a caminarla un poquito para Vamos a ver, a empezar conocer ver un Kosovo. poco de qué la da Kosovo. Estamos entrando como en un centro, es súper, según se dice en internet, es un lugar súper influido por la cultura otomana. Y lo que estamos haciendo es entrar en uno de los bazares más grandes, más extensos y más fieles. Sí, puede ser que se mantienen por la zona. Sí, que se mantiene por todo lo que es la región. Es como que siempre fuimos a los bazares otomanos, que es como el centro comercial, vamos a traducirlo, pero ya están como que venden huevadas, chucherías. Sí, como más desvirtuado para el turismo. Venden todo para el turismo. O sea, más allá de que la chuchería diga, no sé, Bosnia y Herzegovina, por decir cualquier Sí. nombre, se hizo Made in China. Pero acá, vení, mira, Acá supuestamente... lo que seguimos viendo es el uso original. O sea, Claro. estos son trajes de novia, trajes de fiesta que se siguen utilizando aún hoy día. Y Mirá, por ejemplo, son allá hermosos. enfrente está toda la vestimenta típica, que está bien, pueden tener materiales modernos, como, qué sé yo, pero lo siguen haciendo acá y siguen siendo para la gente de acá. Sí. No es para el turista, no es para nadie. Mirate lo que son las cunitas tradicionales, yo no lo puedo creer. Mirá lo que es esta cuna, pintada, el detalle. trabajada. Hermosa, ahí va a salir la señora. Hi, how are Ay, you? hello. Y, ojo, la señora que acaba de salir, Sí. costurera. Sí, O sea, mucho, o sea, es como hay una cultura toda una todavía artesanía. artesanal muy fuerte. Mira, vestidos de fiesta. Más modernos, vamos a Sí, decir. pero igual tienen toda la onda. Más allá de que te sean con la moda moderna, tienen las figuras, el simbolismo tradicional. Yo me gustan más estos que estuvimos viendo Sí, está al principio, increíble. más originales. Mirate este nenito. ¿Qué onda? Uy, este con anteojitos, míralo. Mirate este. Está ahí. Canchero, ¿eh? Sí. Parece como de fiesta, como si fuese para un carnaval. Y los gorritos típicos, estos. Desde que llegamos, que fue hace nada, pero es como que todo el tiempo estamos pensando, ¿qué hacemos en Kosovo? O sea, si hay un país que no me hubiese imaginado nunca que iba a llegar, es a este. Y vos contabas de chiquita que te decían, Claro, me había... cuando estaba todo desordenado, esto está como Kosovo, ¿cómo era? Claro, sí, como mi mamá me decía, ¿qué pasa acá? ¿Qué? Esto parece Kosovo, ¿viste? Como que, claro, era el desorden, era el caos en casa, se asociaba con Kosovo. Es Entonces lo yo, único que registrás de Kosovo.
Tal cual, entonces me empezó a sorprender. Y un poco también la historia controversial que tiene me está llamando la atención. Si bien el paisaje es muy de los Balcanes, es más de lo que, como que es de lo que venimos viendo, ¿no? Sí. Influencias otomanas, encuentros de culturas, país europeo que está ahí como queriendo salir adelante. Sí tiene una historia muy particular. En sí, Kosovo es el país más joven de toda Europa. En 2008, de alguna manera, proclamaron su independencia de lo que era Serbia. Y el contexto sigue siendo tenso políticamente. De hecho, como dato de color, nosotros como viajeros que venimos por tierra, no podríamos cruzar de Kosovo hacia Serbia directamente. Tenemos que va a que ser ir por otro lado, sí o sí. Sí, Mirá una porque- mezquita, qué bonito. porque Serbia en sí no reconoce esa frontera política. Ay, perdón, pensé que te ibas para allá. Estamos mirando gallegos. Yo realmente lo que vengo asombrado es como del negocito particular como de otra época. Fíjate el que vende cajones mortuorios, cosas para los caballos. Recién vi una relojería y ahora, o sea, no, es increíble, no la podés creer. Y muy Adornos- variado, ¿no? Los rubros son variados. Florales Y a- los- ataúdes. No lo podés creer. El barbero. Sí, es como que todavía no llegó el shopping acá. Muy pocos turistas, muy poquitos. Sí, deben ser ellos 4 y nosotros 2. Yo me pregunto qué hacen acá. O sea, ¿qué hacen 4 muchachos que vinieron a conocer Kosovo? Pero bueno, o sea, es bastante particular. Mirá, Es lindo. acá, calate, un contador, pero un contador que tiene carpetas. Sí, organizadísima la oficina. Raro, raro. Y el relojero. Relojero del pueblo. Es tu preferido, ¿no? No, es increíble. Esto no se ve más. Apple Watch se agarra la cabeza viendo esto. No, hermoso. Where are you come from? Argentina. Huh? Argentina. 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 Yeah, Maradona. But, your country. Maradona. Or not recognize my country. What? Argentina. It not recognize my country, Kosovo. Kosovo is a new country. You know about this or not? Yes, I know. But, It's not your fault, absolutely. No, exactly. We are, You are only tourist to come here for vacation. yes, for to know Kosovo. We are Yeah. falling in love with Kosovo. And you are from Argentina also? Yes, we Okay, born in great. Argentina, but Okay. now we are a citizen of the world. Okay, but only enjoy vacation in my country. Absolutely. It's not your fault or your fault. Absolutely. Thank It's a It's a political, political problem. Yes, Exactly. absolutely. Nice to meet you. Nice to talk Me too. with you. Yeah, absolutely. Have Me a too. nice day. Have a nice day, you too. Perdón, pero disparaba palabras. ¿Qué dijo? Claro, Kosovo, Argentina no reconoce la independencia de Kosovo. O sea, Argentina, Es lo España, primero que preguntó, Rusia, increíble. China, no reconocen la independencia de Kosovo. Entonces, claro, es algo que en esta tensión política, en estas ganas de ser autónomos, lo primero que dijo, como tu país no reconoce la independencia del mío. Pero que se sabrá la lista de memoria, Y increíble. es que es algo súper Sí, súper fuerte. Están Para mí, peleando con eso. Pero cual. encima me bombardeó palabras y no le entendí nada. Quizás lo que me llama la atención es que estas tensiones políticas que actualmente, hoy por hoy, se siguen viviendo y se siguen viendo aquí en Kosovo, se pueden remontar hasta siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia dice que en el siglo IV llegan acá la tribu de los ilirios. Los ilirios son quienes van a ser los antecesores, de alguna manera, del pueblo de Albania, ¿sí? Ellos están ocupando esta zona hasta el siglo I después de Cristo. Llegan los romanos, dominan todo, pero cuando cae el imperio romano se empiezan a generar muchas grandes migraciones de tribus y es la tribu eslava la que llega entonces para esta zona. ¿Qué pasa entonces? Los eslavos se arraigan, se enlazan en esta tierra y de alguna manera empiezan a desarrollar su punto cultural, su social y demás. Es a partir de esa, vamos a decir, fuerte alianza con el territorio y con la tierra, donde ellos durante mucho tiempo dominan la zona. Los eslavos son los antecesores del pueblo serbio. Entonces ahí estamos entendiendo un poco de estas disputas que aún hoy día se pueden ir viendo. El dinero en Kosovo es el euro, así que tuvimos que cambiar los pocos leques que nos quedaban albaneses por euro.
Sí. ¿Alguna acotación al respecto? Nada. En 2024 se empezó a usar oficialmente en todo el territorio de Kosovo el euro, porque antes coexistían el dinar serbio con el euro. Hasta que nada, oficialmente es la única moneda, lo cual nos facilita el estar moviéndonos. Sí tenemos que tener en cuenta que se manejan mucho en efectivo, no sí. hay lugares con tarjeta de débito, así que bueno, al momento de cargar gasolina y demás tenemos Sí, que tener... eso siempre hay que ir a preguntar porque podés cargar combustible y quedarte de garpe si no tenés efectivo. Imagínate. Algo para manillar que ya Sí, estamos ya es hora. de última. Ay. ¿Qué querés? No lo sé. Si solo supiera. Esta me gusta, mirá. ¿La pizza? O esta. Bueno. Mercedes. Mirá que viene mucha gente, Nina. Sí, me tengo que mandar. Estar decidida. ¿Vos también pizza? Voy a variar, Merchandete. One of this, another for this. And this. No, to take away. Y that's ¿Querés no. esta? Ah, sorry, and another from pizza, a little pizza. Barato. Sí, nos o llevamos sea, bastante. primera impresión es un montón. Está bien que es masa, es comida de así como rapidito, ¿no? Un snack, ponele. Medio pizza, todo, pero gastamos 4 euros con 50. Y son 3 porciones. Sí, esto es... No sabemos cómo se llama. Son formas de pizza. Una creo que es la más rara. Yo conozco una sola Pizza- forma. de claro, pizza. por eso ahora acá empezás a abrir tu mente. Son más como tartas, lo vi yo. Pizza Pisce. Pisce era una. Ok. Este es el que más curiosidad me da. Es ya de por sí Grasoso, ¿no? mega archi Grasosísimo. aceitoso, pesado. ¿De qué es? Ya te digo porque necesito abrirlo un poco. Manje. Tiene una capa de queso, una capa de algo que no Esto, sabemos vos qué decís es. que lo titulan pizza. Creo que es O dulce. no tiene el título de pizza. ¿Es dulce? No. Es como un mil hojas de algo. Es como si fuera la masa de muchos panqueques hecha precisamente un 1000 hojas. Pero no tiene gusto a nada, o sea, solo es gusto de masa de panqueque, que sin nada es Sí, panqueque. bastante fofo. Un panqueque gigante. Bueno, está bien. ¿Y el otro? Y eso Y también, este- ¿qué es? Una pizza Es envuelta. como una especie Ah, de sí. claro, pizzita envuelta. Este me motiva más. ¿Qué es? ¿Jamón y queso? Jamón y queso. No, muy... No fuimos muy locos. Es como que la presentación es diferente, pero los gustos no han sido nuevos. Harinas. Harina, claro, tal cual.